Sí, muy buenas tardes. Vuelvo a estar en el programa de hoy con el presidente del Club de General San Martín, Pablo Pie, que me han dicho, bueno, como ha sido buenos programas, y creo nuevamente han quedado algunas cosas más pendientes. Por ejemplo, en algún momento del programa hemos tocado el tema de la evolución del ajedrez clásico, y Pablo es un reconocido historiador al respecto, así que vamos a empezar tocando también estos temas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bueno, buenos días Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Sí. Y bueno, aquí estamos otra vez, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, siempre es un honor tenerte, un gusto, y habíamos comenzado a hablar de alguna manera de la evolución del ajedrez en el programa anterior y de los estilos de juegos y de los distintos, bueno, habíamos hablado del estilo de ajedrez romántico, de la época de Murphy, de otros grandes combinadores. También hemos hablado del juego clásico, de los Capablancas y, no sé, de pronto Rubinstein, y después de los jugadores hipermodernos, ¿no? Como Reti, y después, ¿qué vino después para Bueno, yo un poco, antes de un poco hablar de la evolución de las ideas, porque a mí me encanta realmente el ajedrez en la parte histórica. O sea, a mí me gusta la historia, en general, incluso no solamente lo que es la parte de ajedrez, sino también soy un aficionado a la historia argentina o la historia mundial. Realmente la historia me interesa porque me parece que la historia es importante para entender el presente. Bien. Tanto en el ámbito de lo que es el devenir mundial, como también en el ámbito ajedrecístico. O sea, para mí, para entender los determinados momentos, es importante manejarse con la historia o entender la historia. En ese sentido, trato de, me dedico un poco a bucear en la historia. No me considero un historiador de fuste como puede ser Enrique Reyneriz o Sergio Negri, que han publicado una serie de volúmenes sobre las distintas generaciones. Se han publicado 2 libros sobre las distintas generaciones olímpicas del ajedrez, que son excelentes libros que recomiendo su lectura. O también un historiador, José Copié, que ha hecho una serie de libros también sobre historia del ajedrez del club argentino, la historia del ajedrez nacional. O Juan Sebastián Morgado, que son los autores que han escrito mucho, y recomiendo la lectura de esos libros. Lo mío quizás sea más, todavía no me he volcado a tratar de volcar un poco ese análisis, ese trabajo que he hecho algunos distintos medios. En este momento estoy estudiando la posibilidad de quizás en algún medio digital, por YouTube, hacer algún tipo de iniciativa en ese sentido, de volcar un poco las ideas del ajedrez. De la historia del ajedrez. Cuando hablamos de la historia del ajedrez, en realidad para mí no comienzo lo que es la parte de la historia famosa de los granos de trigo, la historia de Persia, India. Si no me interesa el ajedrez cuando ya comienza a tener la conformación actual, que creo que eso realmente ocurre en el siglo XV. Yo creo que un momento trascendental en lo que es la historia del ajedrez es cuando la dama adquiere las características de pieza que te conocemos en la actualidad. Antes la dama no tenía la fortaleza, quizás creo que hubo un reconocimiento en España a la reina Isabel la Católica, y el ajedrez ahí adquiere la conformación que nosotros tenemos. Y esa es la cuna del ajedrez dentro de lo que es la evolución de las ideas. La primera partida de ajedrez transcripta que yo he visto es del año 1475, entre un tal Castelli y Vinoles, que termina con un jaque doble de caballo rey dama, la primera partida que termina. Bien. ¿Y eso dónde lo hace? Eso, bueno, eso en la base de datos se consigue. O sea, yo básicamente eso en la base de datos de Chessbase, y también hay un libro de Oxford donde he conseguido esas partidas antiguas. Si vos googleás y pones la primera partida, ¿se conoce? La verdad que puede ser. La verdad que como lo hice de esa forma no te puedo decir, como la búsqueda la hice de esa forma no te puedo, claro. Pero porque incluso después hay algunas partidas, pero no están transcritas en forma claro, completa, ¿no? Claro. El ajedrez en realidad es gracioso, porque el ajedrez en Edad Media, era una forma que tenían los caballeros para poder visitar a las damas en sus habitaciones. Claro. Eso, o sea, muestra un poco la evolución del ajedrez desde sus comienzos. ¿Y qué juego se juega al ajedrez? O sea, ¿eran algunas reglas parecidas? Bueno, yo creo, vuelvo a decirte, desde el siglo 1000, o sea, estaría en la época del Renacimiento. En esa época el ajedrez ya tiene la forma actual. O sea, prácticamente todo el ajedrez como lo conocemos, ese cambio del movimiento de dama, creo que es el último donde tenemos, y ahí para mí comienza el ajedrez
realmente hacer como tal. Antes era el chaturanga, otra... Se movía como un caballo, la dama. Sí, sí, había una pieza que movía como torre, alfil y caballo. Torre, alfil y caballo, claro, era con una modalidad distinta. Entonces, para mí, el nacimiento del ajedrez en ese momento. Y el primer gran jugador es Ruy López de Segura. Exacto, es el primer jugador que realmente comienza, que en ese momento, y vos fíjate que eso después se da, por eso lo importante de la historia, el ajedrez a veces tiene un paralelo con la evolución histórica. ¿Por qué? Porque en esa época, las grandes potencias mundiales eran Italia y España, los que dominaban el concepto mundial. Y los mejores ajedrecistas eran Ruy López de Segura, en España, que confronta con los italianos, con Polerio, con Pablo Boy, el siracusano, con varios, y hay grandes luchas o competencias entre ellos, y es como que primero Ruy López es el mejor y después los italianos. Esa es la primera etapa que, dentro de lo que hablamos de la evolución de historias, yo lo llamaría la etapa prehistórica. Y ahí viene la apertura española y la apertura italiana. Exactamente. Claro. Pero ahora la italiana, voy a comentarte, lo que te quería decir que dentro de lo que es la evolución de la historia, podría decirte que tengo una clasificación que está un poco basado en lo que vos decís y le he agregado algunas cosas. Entonces, la primera etapa que yo considero es la etapa prehistórica. Para mí la etapa prehistórica, que es previa a todo lo que va a venir después de un ajedrez más formal. Entonces, en esa etapa prehistórica se destacan Ruy López, los italianos y, como bien dijiste vos, la apertura de Ruy López, que por Ruy López de Segura la apertura española. Pero un gran jugador dentro de lo que es la evolución de la escuela esa prehistórica es el Greco. El Greco es un jugador que yo creo, modestamente, que no ha sido valorado en su justa medida. He tenido ocasión de ver varias partidas del Greco, incluso con análisis del Greco, donde realmente se muestra que era un gran jugador, y es el que desarrolla la Giocopiano como apertura. Y hay grandes partidas de él con gran desarrollo de juego táctico, que el Greco es del año 1620 más o menos, o sea que ya estamos en el siglo XVII. Dentro de lo que es la evolución en esa etapa prehistórica tenemos el gran jugador, que es Philidor, que coincide con la etapa de la Revolución Francesa. O sea, se sigue dando esa continuidad. De hecho jugaba Napoleón. Bueno, con el tema de Napoleón hay un par de cosas muy interesantes, interesantes, porque Napoleón jugó con el autómata. Claro. Como el autómata, por si alguien no, a lo mejor los oyentes de los televidentes de tu programa no conocen, era un jugador que se escondía dentro de una máquina, un jugador chiquito, y hacía las jugadas y jugaba contra grandes jugadores. Y Napoleón perdió con el autómata. Perdió con el autómata. Y en la base de datos hay partidas de Napoleón donde Napoleón le gana a Talleyrand, le gana a otras jugadas, pero dicen las malas lenguas que en realidad no eran jugadas por Napoleón, sino que eran jugadas por otro jugador que después las transcribieron en la historia como que las había jugado Napoleón. Bueno, yo te voy a tirar una cuestión de la historia clásica del mundo. Yo estaba mirando la película de la batalla de Waterloo y decía Napoleón que tenía un ejército minoritario, pero que tenía que mostrarse en un centro cerrado y sorprender a los rivales atacando de flanco. Y eso es justamente la forma de jugar en estrategia cuando vos tenés el centro cerrado. Centro cerrado, ataque por el flanco, como en la francesa, como en la holandesa, o sea, vos tenés que romper por el lateral. Claro, que dicen que si uno hace un ataque prematuro en el flanco hay que hacer un contragolpe en el centro. Claro, esos son dogmas o paradigmas que me imagino que tienen que ver con el arte militar. El ajedrez se lleva a la vida misma y muchas veces a la guerra, es una guerra de ideas, yo digo, ¿no? Bueno, seguir pues muy interesante. Entonces, la evolución. Te decía, dentro de lo que es etapa prehistórica, superado el tema de Philidor, que Philidor en realidad, escribe el primer libro importante y acuña para mí lo que es una frase fundamental en lo que es la comprensión ajedrecística, es que los peones son el alma del ajedrez, ¿no? En ese sentido, de tomar conciencia que un peón, incluso, como decía el gran Grau, ¿no? Peón que avanza debilidad en germen, ¿no? El avanzar un peón es no poder volver atrás y es prácticamente sellar determinadas características de la posición. Entonces Philidor me parece que es el primero. Es una gran frase.
Claro, exactamente, ¿no? Porque es moderna, porque de acuerdo a donde está la estructura de peones vale más el alfil que el caballo. Exactamente. Y un tratamiento distinto a cada estructura de peón. Para mí, dentro de la evolución de las ideas, ese es lo que aporta Philidor a la evolución de las ideas, ¿no? 1700. Philidor sí coincide, por eso te decía, coincide con la época de la Revolución Francesa, que también hay la famosa Café de la Regence, donde comienza a jugarse en ese lugar, en esa cuna del ajedrez, que bueno, como dato anecdótico, leyendo un libro de Kotov sobre su evolución, cuando Kotov, el gran maestro soviético, va al Café de la Regence siendo joven, tratando de buscar, es como que prácticamente había desaparecido, yo ¿no? lo busqué también. Estuve en Francia. ¿Te pasó lo mismo? Sí, exactamente, murió en el Café de la Regence. Exactamente, bueno. Entonces, te decía, dentro de lo que es la evolución, tenemos dentro de lo que es la etapa que sigo llamando prehistórica, está la Bourdalous y McDonnell, que es la rivalidad, donde se vuelve a dar esa situación, porque en ese momento Francia e Inglaterra eran las potencias mundiales, y esa lucha donde la Bourdalous supera a McDonnell en matches oficiosos, todavía no existía el reloj, pero grandes matches maratónicos, la Bourdalous. Sin embargo, una de las más grandes partidas de la historia del ajedrez es una que le gana McDonnell, donde terminan los peones en D7, D2, F2 y F2. Es una de las partidas más hermosas de la historia, donde McDonnell le gana. Y después sigue esa lucha, donde aparece otro gran jugador, que es Howard Stoughton, que reedita ese duelo entre Inglaterra y Francia con Saint-Amant. Y Stoughton ahí supera, el inglés supera, y podemos decir que Stoughton comienza a ser el primer jugador que ya en una época donde hay varios compitiendo, es el mejor jugador del mundo, aunque obviamente en ese momento no existía el título mundial. 1800. ¿No? 1830, 1840 claro. Es la época de Stoughton. Bueno, ahí termina la etapa que yo llamaría etapa prehistórica dentro del mismo de esta clasificación. ¿Ah, sí? Y comienza la etapa romántica. O sea, hay, antes de la romántica, vos decís la prehistórica. Prehistórica. Que viene de la época de Ruy López. Claro, comenzaría en Ruy López y llega hasta Stoughton. Hasta los 1830. Que Stoughton, paradójicamente, era un jugador que no era romántico, sino que quizás, incluso una cosa muy interesante, quizás me adelanto un poco, pero Fischer dice que Stoughton, cuando Fischer le hacen que haga un listado de los 10 mejores jugadores del mundo, lo pone Stoughton. Y dice que Stoughton, cosa que yo la verdad que no puedo haberlo contrastado porque no miré, pero obviamente se lo dijo el gran Fischer, así dice que manejaba mucho los fianchetos Stoughton, cosa que para mí fue una sorpresa porque lo consideró como bien... El Gambito Stoughton lo tengo. Bueno, el Gambito Stoughton, obviamente contra la holandesa, que por eso muchos jugadores de holandesa a D4 juegan E6, para evitar el Stoughton, pero tienen que conocer la francesa, ¿no? Tienen que conocer la francesa. Bueno, te decía, dentro de lo que es la etapa prehistórica, que comienza la romántica, que también coincide con una etapa donde el romanticismo es el que a nivel de la literatura, por lo que estuve un poco estudiando, también tiene su llegada, que es mediados del siglo XIX, con la aparición del gran Adolf Andersen. Claro. Y de Zukertort. Son los dos grandes jugadores que... El romanticismo tiene que ver con la música, decís vos. Es la literatura, por lo que estuve viendo en distintas áreas, en otras áreas artísticas, porque considero el ajedrez también un arte, también entonces el romanticismo era una cuestión de honor jugar al ajedrez. O sea, uno sacrificaba un peón y había la obligación de aceptarlo, porque era una cuestión de honor, era como un reto. Entonces, esa etapa donde quizás no había todavía un desarrollo de determinadas facetas del juego, y todo era básicamente grandes sacrificios. Bueno, en esa época tenemos el torneo de Londres de 1851, donde es interesante porque Stoughton organiza el torneo para un poco tener una legitimidad de ser el mejor jugador del mundo, y Andersen le gana el torneo. Claro. O sea, le gana el torneo a Stoughton, y en ese año 1851 Andersen juega con Kieseriski lo que es la Inmortal. En una partida que no es oficial, es una partida amistosa, que es una de las más hermosas partidas, y en 1852 la Siempre Viva, donde como ya estaba la Inmortal el nombre, tuvo que ponerle otro nombre. En ese caso fue un torneo oficial de la Siempre Viva. La Siempre Viva con Dufresne, no recuerdo si fue en un ámbito... Lo que sí es interesante por Kieseriski y Dufresne, que eran grandes jugadores, pasaron a la historia por haber sido los grandes derrotados de Andersen. No eran grandes jugadores, no eran conocidos. Eran conocidos, pero nosotros lo conocemos por su... incluso Dufresne, tengo entendido que escribió un libro muy importante y que era de lectura casi obligatoria para los jugadores en su desarrollo.
Claro, pero pasa que claro, eran los grandes vencidos, ¿no? Había bibliografías por Bueno, entonces. ese es un punto, y ahora sí, vamos dentro de lo que es la etapa tormenta, la aparición de Pablo Murphy. Claro. Pablo Murphy fue, como dijo algún poeta, como una especie de meteoro que surcó el espacio y desapareció, ¿no? Como un cometa, desapareció. Como Fisher, curiosamente proveniendo del mismo lugar. Exactamente, Increíble. es muy interesante el paralelo, pero quizás en cuanto a la temporal, lo de Murphy fueron 2 o 3 años. Murphy prácticamente se dedica a jugar al ajedrez porque se había recibido de abogado y no podía ejercer su profesión de abogado, entonces para esperar que le llegara la edad, se dedicó a jugar al ajedrez. Pues él fue a Europa. Claro, Murphy es muy interesante porque Murphy comienza ganando, gana un torneo muy importante en América que le gana la final a Louis Paulsen, que es uno de los mejores jugadores de América, y él comienza porque claro, para poder demostrar que era el mejor, va a Europa. Pero lo que es muy interesante de Murphy es, un poco en relación a lo que habíamos hablado el otro programa, es que Murphy, y eso es algo que no se conoce, leyó toda la bibliografía existente en su momento. Ajá. Eso es un dato que yo lo descubrí en el libro de Kasparov, de Mis Grandes Predecesores, que a mí me llamó mucho la atención. O sea, Murphy, uno dice el gran genio, pero el gran genio se leyó todo. Fue como Fischer. Claro. Fischer fue el gran genio, pero Fischer se leyó todo. Claro. O sea, crecieron o construyeron su teoría, sus ideas, desde la base de existir. No es que no sabía, se sentó y las ideas empezaron a brotar. Él había estudiado el libro de Bill, había leído todo lo que existía en ese momento, Murphy. Y bueno, crea un poco las bases y creo que es un jugador que, como bien decís vos, viaja a Europa. Es interesante porque se empieza a jugar con los principales jugadores de Europa y, por ejemplo, una anécdota muy interesante, a mí me encantan las anécdotas de los ajedrecistas, creo que hay mucha riqueza. Juega con Lowenthal y le juegan un match y gana un premio metálico. Y Murphy, el premio metálico, se lo regala a Lowenthal porque estaba por casar para que se compraran los muebles. O sea, realmente son esas cosas que a uno realmente, claro, realmente lo emocionan, ¿no? Bueno, él juega con Harritz, que es un jugador, antes de jugar con Andersen, claro. Pero ¿qué pasa? Cuando juega con Harritz, llega al Café de la Regens, sí. Harritz era era como ahí el que mejor jugaba, y viene Murphy, el campesino, porque estamos hablando de Estados Unidos, del siglo XIX, el capitalismo, ¿no? Un país progresista. Y lo recibe y dice, bueno, a ver, vamos a ver qué tal este ajedrez provinciano. Campesino. Y Murphy le gana, ¿no? Entonces, bueno, dice, vamos a jugar la revancha y le gana de vuelta. Entonces dice... Sin reloj. Claro, que ese era el problema del reloj, ¿no? A veces las partidas duraban 8 horas, 10 horas. Entonces Harry le dice, bueno, ese maestro dice, la verdad que usted es un gran jugador, me gustaría reconocer su superioridad en un match que lo dirimiera. Y lo reta un match. Bueno, ¿qué pasó? El problema es que Murphy conoció la noche parisina. Claro. Entonces, la primera partida le ganó Harris. Claro. Y la segunda le ganó, bueno, ahí Murphy parece que tomó posesión, hizo tabla y le termina ganando 5 partidas y le gana 5-2,5 y Harris abandona, le gana el match. Y ahí tiene la posibilidad de jugar con Adolf Andersen. Y ahí viene la gran lucha de estilos, donde estaba el ajedrez combinativo contra ese ajedrez que ya tenía, obviamente, toda la dinámica, pero con un gran concepto posicional. Claro. Que incluso hay un trabajo muy interesante, todavía no lo he podido ver todo, en la web de Chess24, donde David Martínez analiza la evolución ajedrecística de Murphy desde esa época hasta, o sea, porque nosotros siempre vemos las grandes combinaciones de Murphy, pero un poco las partidas más terrenales de Murphy, donde se muestra... Las más serias, con rivales más duros. Sí, pero no solamente por rivales duros, sino también mostrando los errores conceptuales de Murphy, como Murphy fue mejorando su comprensión del juego. Para mí fue revolucionario. He visto varios de esos comentarios y realmente me parece un hallazgo. Como que fue una evolución clara su juego. Claro, no tanto mostrando a lo mejor el sacrificio con Schulen o con Mick, los grandes sacrificios de Murphy, sino mostrando cómo Murphy fue evolucionando en su comprensión. Y le gana a Anderson 7-2 y 2 tablas, o sea que demuestra su clara superioridad, pero ahí está un poco la situación que Murphy genera ese cambio y dicta las bases del ajedrez clásico, la escuela clásica, pero no hace escuela, es como que aparece y desaparece, se retira, incluso muere en cierto modo como enloquece prácticamente sus últimos años de vida. Porque posteriormente fueron muy verborrágicos los maestros, se ve una lucha verborrágica de estilos.
en la época de Tarras. Claro, bueno, eso sería ya la etapa clásica. Hipermoderna y clásica. Clásica, exacto. Lo que te decía del tema de Morphy, que bueno, Morphy desaparece y ahí viene el nacimiento. O sea, Morphy, si bien no hace la escuela, es el que desde lo ideológico, podemos llamar, o desde de la comprensión del juego, crea las bases del ajedrez clásico. Y viene Steinitz, que toma y estudia Morphy y crea las bases de la escuela clásica. Claro. Que es interesante, si uno tuve ocasión un poco de estudiar el juego de Steinitz en sus comienzos, y Steinitz al principio juega como Morphy. Incluso lo llegaron a llamar el Morphy austríaco, lo llamaron. Y hay una anécdota muy graciosa porque cuando Morphy está enfermo, Steinitz lo va a visitar. Lo va a visitar a su lecho, ¿no? Que está enfermo. Y entonces dice que Morphy dice que lo va a recibir, pero la obligación es como una especie de condición no hablar de ajedrez. Pobre. Llega Steinitz y Morphy en un momento no resiste y le dice: usted es un gran jugador, pero su gambito es muy malo. El gambito de la vienesa, con ese caballo de F4, no se aguantó y le dijo: es muy malo. ¿No? Pero bueno, lo que es muy interesante que Steinitz crea las bases del ajedrez clásico, donde comienza a tenerse ese cuidado en forma más ordenada, de movimiento de peones, de no dejar casillas débiles. Pero le falta un elemento dentro de lo que es el ajedrez clásico. Yo creo que el ajedrez clásico va desde que... Porque el ajedrez clásico comienza para mí en el año 1886, cuando se enfrenta Steinitz con Zukertort, donde se encuentran los exponentes principales de las dos escuelas. Y Steinitz triunfa en ese match. Claro. Gana creo que 10-6, gana el match. Y ahí comienza la escuela clásica, que para mí llega hasta el año 1920. Hasta el año 1920 es el predominio de la escuela clásica con Steinitz, con Lasker, con Capablanca y con Rubinstein, que creo que son los grandes exponentes de esa escuela clásica. ¿Qué pasa con Steinitz dentro de lo que es la evolución de las ideas? Steinitz tiene un ajedrez clásico, pero le falta dinámica. O sea, Steinitz a veces por no crear debilidades le faltaba dinamismo en su juego y a veces era demasiado pasivo, incluso no tenía problema en tener todas las piezas en primera con tal de no tener debilidades. Sí. Y ahí aparece Lasker, que le agrega el componente dinámico y le gana en el año 1800, o sea, Steinitz en el medio le gana a Chigorin 2 matches. Chigorin era un representante de la escuela, yo diría romántica, pero obviamente con conceptos más modernos. Claro. Todavía no hipermodernismo, considera como una especie de rémora del ajedrez del siglo, de mediados del siglo, pero obviamente con algunos otros elementos. Y Steinitz gana las 2 matches. Un adelantado, como un... Claro, en realidad es muy interesante. Es muy interesante. Yo creo que la figura de Chigorin es muy interesante, incluso esto que vos me decís me incentiva para estudiarlo, porque creo que por un lado tiene elementos antiguos por lo que tiene que ver con la escuela combinativa, pero por otro lado creo que tiene esa dinámica que después llegó con Alekhine. Claro, entonces me parece que es un jugador de transición, pero sin tanto concepto posicional, si bien era un gran jugador. Y Steinitz le gana los 2 matches, le gana un match 10-6 y después le gana el otro match donde el match es muy parejo y comete un grave error Chigorin, y ahí Steinitz queda como predominando la escuela clásica. Y el Lasker le gana a Steinitz, y Lasker ahí comienza un reinado del ajedrez clásico, donde Lasker también, y bueno, este tema vos lo conocés mucho mejor que yo la importancia, porque Lasker es el que primero que introduce el concepto psicológico. Exactamente. Que ustedes con Maximiliano Preuss tienen los 2 libros de la importancia del ajedrez psicológico, donde el ajedrez no es solamente jugar con unas piezas, sino jugar contra un rival, contra las características del rival, ¿no? Entonces, bueno, Lasker genera ese predominio. Lasker a fines del siglo XIX prácticamente es el mejor jugador lejos. En el año 1900 ahí le lleva varias categorías a sus rivales. Steinitz muere en el año 1899-1900, desaparece, y prácticamente Lasker solamente aparece un jugador que Harry Lenson Pillsbury. Es el único, junto con Tarsh, que puede en ese momento disputarle la supremacía a Lasker. Era notable toda esta gente que escribió la teoría del ajedrez, de alguna manera, de aperturas, porque viene de muy poco de antes, ¿no? Todo esto del gambito de dama, de la Ruy López,
toda esta teoría se empieza a escribir con estos jugadores prácticamente. Bueno, ¿O no? Lasker tiene de esa época, escribe el libro, o sea, 2 libros, escribe uno que lo menciona. Lasker viene acá en el año 1910 a la Argentina. A la Argentina en ese momento vinieron Lasker, Capablanca y Lequine a principios del siglo XX, un dato muy interesante. Y Lasker en ese momento da también una serie de conferencias y de esas conferencias las transcribe en el libro El sentido común del ajedrez. Y Lasker también tenía otra teoría de que una persona con un sistema ordenado de enseñanza podía llegar a los niveles de primera categoría, y esa idea la transcribe en su libro El Manual de Ajedrez. El Manual de Ajedrez, que es un libro excelente, bueno, sí. Que si mal no recuerdo, Yereshevsky, no recuerdo si es Yereshevsky o Doboreski, recomiendan la lectura de la última parte del libro del manual, donde Lasker hace una explicación de todas las ideas de Steinitz. O sea, como que Steinitz fundó la escuela clásica, pero no llegó a, más allá de que él escribía en una revista inglesa muy importante. Esta es una recopilación hecha como en un periódico, en una revista, y se plasmó en un libro, eso tengo entendido yo. El tema de Steinitz, No del manual de Lasker puede ser, la verdad que ese dato puede ser. Yo tuve en mi poder el libro hace nada, con alguien del Jockey, que me lo prestó y lo tuve conmigo. Claro, ese libro, bueno, en realidad lo interesante de ese libro es que ese libro lo escribe en alemán, y después lo escribe en inglés traduciéndolo él. Sí. Y después ahora hay una versión en castellano que no sé qué fidelidad habrá con el... Pero bueno, es un libro muy, muy, muy interesante. Siempre el que hablaba del manual de Lasker era el maestro Bernat. Cuando éramos Miguel chicos, Bernat. Yo jugaba con él partidas en el Club Argentino ya retirado. Yo le daba mucha importancia a esas partidas informales con Miguel, que nos ganaba todavía, siendo un jugador retirado a Tempone y a mí. Pero el tipo tenía una chispa y hablaba que jugaría doctor Lasker en esta posición, y era un erudito del ajedrez clásico. Bueno, el tema de Lasker en realidad, en mi caso, yo a Lasker lo empecé a valorar mucho en esta última etapa, porque como cuando comencé a jugar al ajedrez estaban los libros de Chopin y básicamente estaban los libros de Grau, los libros de mis mejores partidas de ajedrez Lequine o Fundamento del ajedrez de Capablanca, no lo tenía a Lasker en los niveles que realmente tuvo. Y bueno, yendo al Círculo San Martín, Daniel Papadopoulos es un gran admirador de Lasker, y él me hizo un poco, más allá de después que con las tertulias fuimos viendo sus partidas, una revaloración. Y ahora, bueno, acaba de salir un libro del maestro Zenón Franco, Move to Move, que donde él analiza Lasker, y él también dice que él le ocurrió algo parecido. Él obviamente ya tenía lo que era Lasker, pero como que todavía lo revalorizó más después de haber hecho haber preparado ese libro de jugada a jugada, ¿no? No sé cómo andamos con el tiempo, Rodolfo, porque me gustaría terminar con toda la idea, o sea, estamos bien. Entonces, bueno, te decía, el ajedrez clásico, podemos decir que el máximo exponente son Capablanca y Rubinstein. Rubinstein no llegó a poder disputar ninguno de los matches, porque en ese momento los matches por el campeonato del mundo eran propiedad del campeón. El campeón es el que decidía quién era su retador. Y bueno, Lasker con Rubinstein nunca llegó a un acuerdo, parte por parte económica, parte de una cosa que es casi risueña, porque no se ponían de horario con el horario de jugar. Lasker quería jugar a la mañana y Rubinstein a la tarde. Y no se pusieron de acuerdo en esa, parece algo hasta risueño, pero ese tipo de situaciones. Y bueno, Lasker, un match muy interesante que en las tertulias lo analizamos con eso, realmente alguien, si tiene ocasión de leer, les recomiendo leer el libro de Nepomuceno sobre Lasker, es un libro excelente, donde cuenta todo la situación que vivía Lasker a nivel personal en el momento que disputó el match. Y en el año 1908 le gana a Tarrasch. Tarrasch y Lasker eran rivales desde lo ajedrecístico muy enconados, cuando están haciendo sus charlas previas al match, no quería conversar. Tarrasch le dice a Lasker: para usted tengo solo 2 jugadas, jaque y mate. No la pudo decir muchas veces, ¿no? La pudo decir 3 veces en el match nada más, ¿no? Pero bueno, después otra cosa interesante que había pasado previo es que Tarrasch le había ganado un match a Marshall. Entonces Marshall le dice Tarrasch, muestra un poco el encono y dice: yo le gané al joven Marshall mientras que Lasker le ganó el caduco a Steinitz. Claro. Entonces Lasker, que hizo, bueno, vamos a retarlo a Marshall, y 8-0 Marshall para que las cosas quedaran claras, ¿no? Bueno, y entonces en ese momento aparece Capablanca. Claro, Capablanca, ese sí que era
un talento, ¿no? Capablanca es un gran jugador. Hay una partida muy interesante que Capablanca, en el libro de Panov, de Capablanca, hay una partida donde Capablanca juega con un jugador y le da, creo que una pieza de ventaja, pero Capablanca con 4 o 5 años le cambia todo y le gana al final claro, con la pieza de ventaja, mostrando una madurez para un niño increíble. Él le gana después un match a Corso, claro, un match a Corso, donde él primero del campeonato de Cuba. De Cuba, donde Corso le gana cuando es táctico, Capablanca le empieza a secar las posiciones, le empieza a jugar finalito y le termina claro, ganando los finales, ¿no? Pero él evidentemente no estudió, ¿no? Él no... Bueno, ahí sí, ahí no estudió, no, Capablanca no estudió. No, Capablanca no estudió. Él sí le brotaban las jugadas. Él sí, él era un talento, realmente podemos decir que sí, Capablanca es talento puro. Los rusos, Botvinnik admiraba a Capablanca. Claro, sí, bueno, en realidad, o sea, Capablanca ha sido un claro, aparte, bueno, es como que, es lo que vos decís, él le brotaban las jugadas, él prácticamente las sentía, las jugadas, y podemos decir que él realmente, incluso he leído sus libros, Michel Carrer, donde él cuenta un poco su evolución, y realmente no estudiaba, incluso no estudiaba hasta cuando disputó los campeonatos del mundo, que ahora claro, un ratito lo voy a comentar. Realmente era un tipo que era puro talento, sí, obviamente en esa época quizás se podía. Y para vos fíjate qué talentoso que era, que si bien en el año 1921 él le gana a Lasker, quizás bueno, Lasker se ve en el momento donde Lasker era más fuerte, aunque después siguió jugando mucho más, fue cuando se enfrentan en 1914 en San Petersburgo, ahí es donde que ahí comienza a aparecer Alekhine. Un dato muy interesante, ya hablando un poco de Alekhine, es que Alekhine cuando está jugando Lasker con Tarrasch en 1908, justo está de paseo en Múnich, o en la ciudad alemana donde jugaban, y ve una partida, una variante del cambio, donde hay un determinado momento y Tarrasch no juega la mejor, y en San Petersburgo de 1909, el joven Alekhine, que en ese momento tendría 17 años, encuentra una mejora a la partida de Lasker Tarrasch, y con un tal jugador, un ruso, Levinsky creo, mejora el juego negro, o sea, mostrando esa capacidad analítica que tiene Alekhine, que se había desarrollado porque él era un gran jugador de ajedrez postal. Claro. Entonces, Alekhine, y ahí comienza un poco, ahí en el año 1920, que es el apogeo de Capablanca del ajedrez clásico, comienza el ajedrez hipermoderno. Claro. Ahí comienza el ajedrez hipermoderno, donde se empieza a desafiar ese concepto de ajedrez ocupando el centro, hay que dominar el centro, pero no solamente ocupándolo, sino también se puede dominar de otros medios. De los laterales, mirar a lo lejos. Y aparece Reti, aparece Breyer, que son los grandes exponentes del ajedrez hipermoderno, donde comienza esa lucha, Ninzovich, con su libro Mi Sistema, donde comienza la colisión, donde ese ajedrez clásico, tradicional, es amenazado por una escuela hipermoderna, que comienza, que para mí un momento bisagra, es cuando en el año 1924, en el torneo de Nueva York, en la quinta ronda, cuando Capablanca venía de muchos años sin perder, Reti le gana una partida. Para mí, esa partida que Reti le gana a Capablanca, claro, es el momento donde la escuela hipermoderna tuvo su momento de esplendor, pero ¿no? Ha perdido muchas más Reti con Capablanca. Claro, correcto. Claro, sí. Lo que pasa es ¿cuál es el tema? Que la escuela hipermoderna tiene todo ese bagaje de ideas, pero le falta un jugador práctico que lleve de un nivel de Capablanca y Rubinstein, y ahí es donde aparece Alekhine. Claro. Que en mi modesta opinión, dentro de lo que es este estudio de las ideas, para mí en Alekhine, en el cuarto campeón del mundo, se da esa simbiosis entre el conocimiento clásico con el conocimiento hipermoderno. ¿Vos crees que si un hipermoderno, más allá de la defensa Alekhine, yo creo que su juego era... Yo creo que es, para mí es una síntesis del ajedrez clásico con el hipermoderno. Yo creo que es una mezcla. Una simbiosis, por eso, sí, una síntesis. Las dos cosas. Una síntesis, por eso. No era solo un jugador hipermoderno. No, por eso, a lo mejor me expliqué bien. Digo que Alekhine para mí es la síntesis del ajedrez clásico con el hipermoderno. Creo que es una mezcla. Sí, claro, para mí es como que esa lucha... se corporiza en Alekhine y emerge un jugador que maneja las dos elementos. Todo, sí. Y ese campeón, sumado a un mayor estudio, y hay un poco lo que veríamos Capablanca, para mí el match de 1927, o sea, está para mí el match de 1927 entre Capablanca y Alekhine, está con los de Kasparov Karpov ahí. Para mí son los más grandes matches de 1927, para mí es un match. Es un gran libro, las mejores partidas de Alekhine. Es uno de los libros que yo empecé a mirar para formar mi estilo incluso. El tomo 2 de Grau y el libro, las mejores partidas de Alekhine fueron mis dos primeros libros para de lectura. Es hermoso, porque tiene dos. Tiene un libro de 1908 a 1923
y otro de 1924 a 1937. Claro. Las mejores partidas comentadas por Alekhine. Es muy agradable su lectura y las partidas son didácticas. Es tipo de juego de que cuando arrasaba a los rivales con su estilo. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo sigue decía, después? el match, bueno, para mí ese match es muy interesante porque ahí muestra la diferencia. Capablanca era quizás a nivel talento era más que Alekhine, pero Alekhine era un gran jugador desde la preparación. Hay una anécdota muy interesante que una vuelta cuando todavía era campeón del mundo, debe haber, esto serán de mitad del siglo entre el 10 y el 20, que Alekhine se está entrenando y le dice, se está preparando contra Capablanca, ¿no? Se está entrenando y le dice, maestro, dice, ¿por qué se entrena contra Capablanca? Dice, si el campeón mundial es Lasker, dice, pronto lo será Capablanca. Claro. O sea, Alekhine ya veía que su rivalidad, si bien Lasker, no nos olvidemos que Lasker igual en enero de 1924 gana en Nueva York, en el 35 gana en Moscú y en el 36 sale muy bien en Moscú, o sea que Lasker todavía por longevo es el grado de longevidad junto con Botvinnik y Smilov, es una longevidad mayúscula como capacidad para jugar al ajedrez. Y te decía, ese match de 1927, que para mí es un match que tenemos el honor en Argentina de haberle dado lugar gracias en ese momento al apoyo del presidente Alvear, en ese momento, en el 1927, el Club Argentino de Ajedrez, que no se jugó, esto lo aprendí leyendo libros, no se jugó en la calle Paraguay, sino se jugó en otro lado, no recuerdo qué creo. Claro, pero no, se jugó en el Club Argentino, pero no estaba donde está ubicado hoy. Está en otro lado se jugó. Eso lo leí en los libros de Erguinariz. En la calle Cerrito, pero no... Me parece que sí, me parece que en la calle Cerrito. Sí, correcto. Bueno, ese match es un match donde Alekhine se prepara después del torneo de Nueva York de 1927, que Capablanca lo gana con mucha solvencia. Alekhine comienza a prepararse y llega un momento que antes del match era un match que era 6 partidas ganadas, como fue después en su época Capo Korchnoi, y le dicen a Alekhine con la dificultad, dice, la verdad que dice, va a ser muy difícil que yo le gane 6 partidas a Capablanca, dice, pero más difícil que me gane 6 a mí, dice, claro, ¿no? Y ahí donde Alekhine, ese match es interesante porque de las 34 partidas se juega una francesa y 33 gambitos de dama. Claro. O sea, ahí mostramos el gambito de dama su máximo exponente, y donde Alekhine logra vencer a Capablanca, a pesar de que Capablanca tenía quizás ese mayor talento natural, en base al estudio, donde ahí me parece que también se produce otra bisagra dentro de lo que es la evolución, porque donde muestra que el estudio comienza a tener una importancia preponderante y no es solamente el talento. Claro. Porque si uno ve, por ejemplo, Lasker, antes del match con Tarrasch, hablando con Eduardo Lasker, su homónimo, diciéndole, voy a jugar una variante del cambio, algo mucho más light. En cambio, Alekhine no. Alekhine comienza la preparación. Y dentro de lo que es la evolución de las ideas, ahí se produce, dentro de esta clasificación, la escuela soviética. Para mí, comienza ya con Botvinnik, y hay un nuevo avance dentro de lo que es la evolución, que para mí comienza con la victoria de Botvinnik en Avro en el 38 sobre Alekhine. Para mí ahí, en el 38, comienza a haber una bizarra donde Alekhine y Capablanca, los exponentes de la vieja escuela, las que no lo invitaron, ya estaba muy grande, donde aparece Keres, aparece Botvinnik, aparece Ruben Fine, pero básicamente el nacimiento de la escuela soviética, donde ya comienza un estilo de preparación, obviamente con un apoyo del Estado, donde comienza una preparación más sistemática del jugador de ajedrez. Claro. Entonces, para mí, esa escuela, la escuela de Botvinnik, tiene Brostein es muy interesante. Botvinnik gana en el año 48 el match de 5 jugadores, que hay un dato muy interesante dentro de lo que es la historia, que pudo haber jugado Najdorf ese torneo, y Botvinnik lo impugnó. Ese fue un dato que dentro cuando jugaron el torneo, Keres, los 5, te hablo del Haya Moscú, el que gana Botvinnik con segundo Smilov, Keres, Rejevsky y Ewe, que sale último. Najdorf en un momento se habló de ser el 6º jugador, y Botvinnik lo impugnó a Najdorf. Claro. Porque Najdorf en ese momento, de acuerdo a Chessmetrics, estuvo fue el segundo del ranking mundial durante muchos años. Eso es algo que a lo mejor no es muy conocido. O sea que después de Botvinnik, eso para tener un poco, si bien todos tienen noción de lo que fue Najdorf, bueno, desde lo estadístico, la importancia que tuvo. Y te decía, dentro de lo que es el ajedrez soviético, diría que desde el año 48 hasta 1972 se produce ese momento del ajedrez soviético, un poco con el tema de Tal, ¿no? De Tal, que aparece como una especie de también quebrando un poco esa secuela, ¿no? Hubo todos los estilos, no hay
un estilo de juego, porque tenés a Bronstein Cuando hablo de ajedrez soviético no hablo de un estilo ajedrez, sino de una forma de encarar el ajedrez. De preparación. Exactamente. De preparación, un estudio sistemático. Exactamente. O sea, es como que todos nosotros nos hemos creado al ser jugadores de los 60, nacidos y bueno, llevados en los 70, como que la escuela soviética era como un paradigma, o sea que no sabíamos el método de entrenamiento, que ellos ganaban sistemáticamente todos los torneos, y como que hay un entrenamiento que consistía en el estudio de las propias partidas, el estudio de los rivales, en irme como si vos fueras a un psicólogo y veas en cuadernos que ellos manuscribían, los propios entrenados por los entrenadores, dónde estaban sus errores, y analizaban exhaustivamente la partida, no así nomás, bueno, mostrame tu partida y en 15 minutos la ves, sino que a mí el gran maestro Carpano me comentó que una vuelta había ido a Moscú y lo visitó Petrosian, y dice que él estaba, y Petrosian le mostró todos cuadernos de partida de todos los jugadores analizadas en detalle, ¿no? Claro, o sea, cosa que nadie hizo acá. Incluso Fischer dentro de lo que es su evolución, estudió ruso para poder estudiar a los soviéticos. Los Asmatic y todo. Exactamente. Estas revistas que venían después de, no sé, 40 minutos, 40 días o más. Por eso, entonces bueno, un poco para tratar de cerrar, porque sé que te queda poco tiempo, tenemos esa escuela soviética hasta Fischer, que es el ajedrez moderno, el ajedrez profesional, y esa etapa del ajedrez profesional, donde los máximos exponentes son Karpov y Kasparov en sus matches del 80, esto daría también para hablar mucho, pero bueno, por una cuestión de tiempo quedará para otra ocasión. Y para mí, dentro de lo que es la evolución, el año 1998 es la última bisagra, cuando Deep Blue le gana a Kasparov y la máquina emerge como un elemento que cambia todo. A ver si entendí, después del ajedrez moderno, que viene el ajedrez moderno con Fischer, que es el ajedrez profesional. El ajedrez moderno es el ajedrez profesional. Donde el jugador comienza a ganar plata. El ajedrez cibernético. Y diría que el ajedrez cibernético, para mí, donde Kasparov y Anand son los últimos jugadores que nacieron como nosotros, estudiándolo con los informadores. Escuela cibernética. Decía, Kasparov y Anand son de transición en el sentido de que nacieron estudiando los informadores, pero Kasparov es el primero que maneja base de datos y dicen que Anand es uno de los mejores. Claro. Y después viene el ajedrez cibernético, donde ya la computadora pasa a ser fundamental como elemento de preparación para el ajedrez. Claro, y muchas veces jugadores como actualmente Carlsen terminan jugando muy parecido al ordenador. Sí, Carlsen en realidad es un caso raro, porque si bien está el ordenador, tiene su manejo, no gana todo por tema computadora, sino con un gran manejo de finales. Así que es muy interesante todavía esa parte de cómo inserta Carlsen en todo ese tema cibernético, es un tema que es una asignatura pendiente. Bueno, da la impresión como que hemos recorrido todos los momentos del ajedrez y como que ha quedado todavía algunos lugares para todavía seguir mirando. Bueno. Así que en cualquier momento será invitado nuevamente. Bueno, muchas gracias por venir nuevamente. Gracias a vos, fue un placer. Bueno, que sigan bien, espero hayan disfrutado este nuevo programa. Gracias.